Hola, buenas. Antes de que empiece el vídeo quiero hacerte un inciso. Estaba editándolo ahora mismo y me he dado cuenta de que dura un montón. Intento que los vídeos duren lo mínimo posible con el máximo de información posible, pero me he animado en este vídeo y dura mucho. Y lo que he pensado hacer, si os parece, es empezar ahora el vídeo, pero vamos a ver solo la mitad de los trucos para que hagas unas mezclas brutales, y la segunda mitad con los otros trucos lo vamos a ver la semana que viene. O sea que si me acompañas empezamos, vamos a ver la primera parte de este vídeo. Hola, bienvenido una semana más al canal de Aviram Studi y hoy os voy a hablar de mis 10 trucos más uno para hacer que una mezcla os suene perfecta. Vamos a empezar por el truco más importante, y este truco es referenciar, referenciar y referenciar. Seguro que te ha pasado más de una vez que te pasas horas y horas mezclando una canción, cuando terminas, la escuchas, estás súper contento, pero luego pones un disco comercial y no, ya no estás tan contento. Tu mezcla ha pasado de sonar bien a ser una auténtica basura. Y entre muchas otras cosas, esto te ha pasado porque no has referenciado. Nuestras orejas son un poco como nuestros ojos, y nuestros ojos se adaptan a la luz, no ven siempre igual. Tú, si alguna vez has ido a una discoteca y has salido de día, cuando sales de día de la discoteca lo ves todo como un poco diferente, ¿no? Pues un poco con las orejas es igual. Si te estás muchas horas mezclando, tu percepción muchas veces se va a otros sitios. ¿Y en qué consiste referenciar? Pues es muy sencillo. Referenciar es coger una canción comercial que tú sepas que suena muy bien, que ha estado grabada en un super estudio por un super grupo y que tenga algo que ver con lo que tú estás mezclando, conviertas esa canción a MP3 y la pongas en tu DAW en la última pista. Y esto te va a servir un poco de guía para tus orejas. Y mientras vas mezclando, de tanto en tanto, muteas todas las pistas, das solo a la pista donde tienes la referencia y escuchas. Por ejemplo, cuando estés con el bombo, y muy probablemente tu bombo va a sonar como una escopeta de feria. ¿Por qué suena como una escopeta de feria tu bombo? Tienes otro bombo para referenciar y ver si te faltan graves, si te falta pegada. Con los planos, con la voz, con las guitarras, muchos sonidos, vas a tener un punto de referencia que te va a ayudar muchísimo para hacer tu mezcla. Cuando digo referenciar, también quiero decir tener, como dije en otros vídeos, tener varias referencias de sonido. O sea, tener tus monitores principales, como mínimo unos monitores muy malos donde no se escuche el grave, y unos auriculares, para entre la referencia que tienes y las referencias auditivas, hacer un punto medio para que tu mezcla llegue a otro nivel. Segundo punto muy importante, sobre todo si mezclas pop rock con baterías, si haces hip hop que tienes 2 o 3 pistas no pasa nada, pero si estás trabajando con 20, 30, 40, 50 pistas, es muy obvio, pero has de ser muy ordenado. Y es importante que siempre ordenes en los proyectos de la misma manera y que lo hagas, si puede ser, como lo hacemos todos, porque si nunca a tu proyecto lo ha de remezclar a alguien, le sea más fácil. Mezclar un disco y ser el técnico de sonido de un concierto no tiene absolutamente nada que ver. Son dos procesos completamente distintos. Grabar un disco es como ir en bicicleta y mezclar un concierto es como jugar al golf. Los dos son deportes, los dos tienen reglas, pero no tienen absolutamente nada que ver. Pero hay un elemento en el que sí que nos parecemos, que es cuando ordenamos las pistas. Generalmente cuando ordenamos las pistas, cuando vamos a mezclar una canción en estudio, lo hacemos como se hace en directo. Pues empezamos por la batería, luego el bajo, luego, por ejemplo, guitarras, luego teclados, y luego voces, y luego coros. Hay quien lo hace al revés. Más o menos seguimos este orden todos. La mayoría de DAWs puedes poner colores, va muy bien poner colores. Yo, por ejemplo, la batería la pongo color madera, los bajos, como son calientes, los pongo rojos, las guitarras azules, los teclados verdes, y siempre sigo los mismos colores. Y el orden en una mezcla empieza por la grabación. Hay dos tipos de gente grabando: la gente que graba en estilo Diógenes y la gente que grabamos en estilo minimalista. La gente que graba en estilo Diógenes van grabando pistas y van acumulando pistas y pistas y pistas, y ahora una voz la doblan. Esto es el estilo Diógenes, puede ser válido, pero es el estilo Diógenes. Yo me siento más cómodo con el estilo minimalista, o sea, que se quede la pista buena, como mucho guardo 1, 2 y voy editando mientras voy mezclando. A mí me supone un poco más de trabajo cuando estoy grabando que el estilo Diógenes, que solo va acumulando pistas,
Pero cuando yo me enfrento en una mezcla de una canción pop rock, por ejemplo, me enfrento a un proyecto con 20-30 pistas. Alguien que ha grabado con el estilo Diógenes se enfrenta a una canción con 200 pistas. Y tus ganas, tu frescura y tu concentración, yo creo que es mejor con 30 pistas que con 200 pistas. Tercer truco. Antes os he dicho que mezclar un disco no tiene absolutamente nada que ver con mezclar un concierto en directo. Por ejemplo, los Oasis, un grupo de música que todos conocéis de la canción Wonderwall, tenían un directo brutal. Y tenían un técnico de directo que los hacía sonar brutal. En el primer disco que grabaron todo el mundo les decía que no tiene nada que ver un técnico de directos con un técnico de estudio. Pero ellos, tozudos como son, decidieron que su técnico de directos, que en directo los hacía sonar tan bien, les grabara un disco. Total, el resultado fue un fiasco y tuvieron que volver a grabar el disco. ¿Por qué? Porque son cosas que no tienen nada que ver. En un directo tienes un tiempo determinado y muchas veces vas a salvar la papeleta, y en el estudio muchas veces tienes mucho más tiempo para cuidar los detalles, para hacer que cada canción suene un poco distinta, no tiene nada que ver. Y hago énfasis en esto porque la gente que habéis estado en directo sobre todo, o tenéis amigos que han estado en directo, o gente que mezcláis fijándoos cómo mezcla un tío que mezcla en directo siempre empiezan por la batería. Y aquí viene un punto muy importante. Cuando mezcles una canción pop rock, yo te recomiendo nunca empezar por la batería. ¿Por qué los técnicos de sonido empiezan por la batería? Porque lo más complicado de sonorizar en un directo es una batería, porque es un instrumento donde tienes 12 micros. Una voz tienes un micro, una guitarra tienes un micro, un teclado tienes una entrada o dos. Muchas veces empiezan por la batería porque es lo más laborioso, hay fases, hay problemas, y si tienes la batería solucionada y no te da tiempo a mezclar la voz o la guitarra porque viene otro grupo, o porque tienes poco tiempo en las mezclas de sonido, o porque el cantante está en el camerino pues haciendo cosas malas, siempre en directo, con la batería ya sonorizada, vas a poder jugar. Mezclar una batería en directo cuando el grupo está tocando es un follón. Y entonces, si a la hora de mezclar un disco en el estudio no empiezas por la batería, ¿por qué empiezas? Pues por lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? En la mayoría de casos, la voz. Yo cuando empiezo una mezcla, sobre todo si es algo que yo no he grabado, que me mandan las pistas para que las mezcle, lo primero que hago es poner las pistas a punto y escucho la canción antes de tocar nada. Esto me lo enseñó Ramón Sendra una vez que fui a su casa, tenía una mesa súper bestia y me dijo, va, si quieres mezclate un tema, y empecé a mezclar el bombo así sin escuchar la canción. Y al final me lo dijo, tío, ¿cómo te pones a mezclar una canción sin antes escucharla y saber lo que necesita o lo que no necesita? Pues primero, escuchar la canción, ver qué necesita. Y luego siempre escojo dos elementos, los dos elementos más importantes. Generalmente uno es la voz y el otro pues a lo mejor es una guitarra que hace un punteo, o es un piano que hace una melodía, o es una acústica que hace un arpegio. Cojo los dos elementos más importantes. ¿Por qué hago esto? Porque son los dos elementos que más espacio necesitan en la mezcla, sobre todo la voz. Coges la voz, la escuchas, miras qué frecuencias no te gustan, comprimes si hace falta, le pones reverb si hace falta, la haces sonar grande, la referencias con la voz que tienes debajo a ver si vas bien o vas mal, súper importante. Luego coges el otro elemento, que a lo mejor es un piano, una guitarra, haces que suene grande, pero buscas en ese instrumento dónde está la frecuencia de la voz y dónde se dan un poco la una con la otra, y bajas la frecuencia de la voz en ese instrumento para que ese instrumento no enmascare la voz. ¿Y por qué hacemos esto también? Porque si mezclas la voz al final, como hacen en un concierto, no tiene espacio, porque todo lo ocupa la batería, el bajo, las guitarras. Y luego la voz está ahí, que sus frecuencias se pegan con todo. Seguro que te ha pasado que estabas mezclando un tema y la voz no te suena grande. No te suena grande porque la has mezclado al final y no al principio. El tema de las baterías tiene para hacer un capítulo aparte, y seguramente haré un capítulo aparte de cómo mezclo yo las baterías, pero hay dos cosas muy importantes. La primera, la batería es un instrumento, es como la guitarra acústica, es un instrumento. En una guitarra acústica no ponemos un micro a cada cuerda y jugamos con ellos, ponemos uno o dos micros y con eso grabamos toda una guitarra acústica, que una guitarra acústica está formada por 6 cuerdas, una tapa de resonancia, unos dedos que suenan aquí, unos dedos que suenan allá, el sonido de la púa, son muchos sonidos que te están sacando el sonido de la guitarra, pero tú pones un solo micro.
En la batería, como tenemos espacio, tenemos micros, nos molan los previos, la llenamos de micros, ponemos 12, 13, 14 micros para grabar una batería, nos pensamos que son muchos instrumentos, pero no, una batería, a mi entender, es un solo instrumento. Y como es un solo instrumento, a mi entender, los micros más importantes son los overheads. Donde yo he gastado más dinero en el setup de mi batería es en los micros de overhead, que tengo 2 Neumanns, y en los previos, donde van estos micros overheads, que son 2 capis que tengo ahí en la sala. Entonces, repito, no somos técnicos de directo, somos técnicos o aprendientes de técnicos o lo que sea de estudio. Entonces, ¿qué hace un técnico de directo? Empezar por el bombo. ¿Qué hacemos nosotros? Lo contrario, siempre, empezar por los overheads. Ahí es donde suena la batería. Que los overheads suenen bien, nos lo curramos porque solo con los overheads la batería ya suena. Entonces, es muy probable que por la sala que tenemos, por los micros que tenemos, por el bombo que tenemos, ya con los overhead el bombo no suene. Entonces la pista de bombo será un complemento, que podemos usarla o no usarla. La pista de caja será un complemento. Generalmente siempre bombo y caja se suman a los overheads de una batería. Pero por ejemplo, muchas veces los timbales no hace falta. Por ejemplo, en el hi-hat, yo pongo un micro en el hi-hat un 10% de veces solo. Y de este 10% de veces que pongo micro en el hi-hat, en el Charles, la mayoría de veces en mezcla esa pista la muteo, ya no me sirve. Y si cuando mezclamos una batería pensamos así, que es un solo instrumento y que lo más importante son los overheads y luego vamos sumando, nos hace la vida mucho más fácil. Porque ¿qué pasa? Que si empiezas con el bombo como si fueras un técnico de directo, ¿qué pasa? Abres el bombo. Y bueno, sí, no te acaba de sonar bien, te entra caja, te entra Charles, empiezas a poner puertas, empiezas a toquetear, abres el tom o el Goliath, te entra Charles, te entra caja, no te gusta ese sonido, empiezas a pensar que eres muy malo, que la batería suena fatal. ¿Por qué? Porque no has empezado por los overheads. Empieza por los overheads y no hace falta poner tantas puertas y tantos efectos y tantas compresiones. Muchas veces, solo con los overheads, un poco de bombo, un poco de caja, la batería ya suena. Y muchas veces empiezas por el bombo, la caja, y vas tocando y ecualización y puertas y no sé qué, y te suena la batería fatal, porque has empezado la casa por el tejado. Y otra cosa que también hacemos la mayoría, yo te recomiendo, y es una cosa que puede ser amoral para algunos, pero como yo soy muy amoral, pues la hago. Y es el sound replacement, es coger bombo de sampler, una caja de sampler y sumarlo. No pasa nada por hacerlo, te va a hacer sonar la batería mucho mejor, no va a venir Jimi Hendrix en un caballo helado y te va a tirar rayos con su guitarra eléctrica en el culo porque has sido malo, puedes hacerlo perfectamente, todos lo hacemos y es un recurso, porque lo más importante es lo que sale por los altavoces, no cómo lo has hecho. Y ahora que digo esto, quiero hacer un paréntesis. Cojo la libreta, la tiro y quiero hacer un paréntesis. Hay un productor de los más grandes del mundo con un nombre impronunciable, pongo el nombre aquí debajo. Este tío es Dios. Para resumirlo un poco, hay productores de la vieja escuela, los productores que estamos en el medio, que no somos ni vieja escuela ni nueva escuela, y los productores de la nueva escuela. Los productores de la vieja escuela dicen lo que mola es la cinta, lo que mola es en analógico, lo que mola es grabar como se grababa antes, ahora todo es mentira. Esta es la versión un poco de la vieja escuela. Luego estamos los que estamos en el medio, que sí, que lo analógico mola, pero bueno, si se ha de cuantizar una batería, se cuantiza, si se ha de afinar una voz, se afina, la mayoría mezclamos dentro del ordenador y no en una mesa de mezclas, utilizamos plugins y un poco nos gusta jugar de los dos mundos. Y luego hay, a lo mejor, generaciones más jóvenes que las baterías secuenciadas, las guitarras porque utilizar un ampli si tengo un simulador y lo puedo hacer todo un poco de mentira y llego al mismo resultado. Y entre estas tres generaciones muchas veces hay debates, ¿no? Pues el señor Andy, como se llame, que es Dios, es un tío de la vieja escuela, es un tío que ha trabajado en cinta, ha trabajado con mesas, y este tío en una frase rompió con todo y dijo: lo importante es lo que sale por los monitores, la música, el resultado. Como yo llegue a ese punto, es mi problema y es mi método, pero lo importante es lo que sale por los altavoces. Y este tío que ha grabado a cracks mundiales, que ha trabajado en super estudios, con mesas enormes, con un montón de cacharros, es capaz de mezclarte un disco de Green Day con un portátil y unos buenos altavoces. Y solo utilizando plugins es capaz de sacar un sonido mucho mejor que mucha gente con mesas de mezcla y un montón de equipo. Y todo este rollo un poco es por el tema este de no tengáis miedo en una batería que habéis grabado
grabado, os habéis roto la cabeza para que suene bien, en coger la pista de bombo y sumarle un sampler en el bombo, un sampler en la caja y si queréis en los toms y jugar con el sonido. Porque cuando yo cojo una caja y le subo los agudos, estoy subiendo unos agudos que es un sonido no natural de la caja, pero yo busco ese sonido y a mí me gusta ese sonido. De esa misma forma, si le meto un sampler, pues me ayuda a tener el sonido que tengo en la cabeza o el que estoy buscando. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Como os he dicho al principio del vídeo, hoy hemos visto la primera parte. La semana que viene voy a colgar la segunda parte con un montón de trucos para que hagáis unas mezclas brutales. Y bueno, como siempre, si os gusta el contenido, suscribiros, darle a la campanita para que YouTube os avise de los vídeos que voy colgando y hasta la semana que viene con la continuación del vídeo de los trucos para mezclar un tema y que te suene increíble. Hasta luego.